Muy buenos días, el tema de hoy es Conociendo la verdad. Vamos al libro de Juan, capítulo 8, 28 al 32. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad. Muchos creemos conocer la verdad. Creemos conocer la verdad porque andamos en Cristo Jesús. Pero porque todavía hay personas que conocen la verdad, conocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que solamente a través de Jesús es que podemos llegar al Padre, a través de Cristo Jesús. Pero como hay algunos que todavía están esclavos del pecado y creen que son libres, no son libres. Usted le pregunta a alguna persona: ¿usted es libre? Claro que yo soy libre. ¿Por qué? Porque no estoy detrás de unas rejas, ¿cierto? No hay unas rejas a las cuales me tengan esclavo. Pero ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles pensamientos lo tienen cautivo? Los deseos, la inmoralidad, la mentira, el engaño, la traición, el chisme, la murmuración, la queja, la crítica, la indolencia, la indiferencia. Ahí prácticamente no somos libres. Por eso el tema de hoy es conociendo la verdad. Si usted y yo conocemos la verdad, ¿por qué todavía vivimos esclavos del pecado? Esclavos de lo cual no nos hemos podido despojar o no hemos querido despojarnos ni desligarnos de esas ataduras. Por eso aquí cuando el Señor Jesús les habla precisamente a los judíos, les dijo: pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. O sea, hablaba de él, su propia muerte, que sería levantado a través de la cruz de Calvario, pero también que sería levantado por el Padre, por Dios. Pero dice que nada hacía por él mismo, o sea, todo lo hacía guiado y dirigido por el Padre, porque él siempre oraba y le pedía dirección al Señor, cómo debía hablar y actuar y hacer cada situación que se le presentara a Jesús. Ojalá usted y yo tuviéramos esa comunión como tenía Jesús con el Padre. Dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ojalá que usted y yo hagamos siempre lo que le agrada al Señor, lo que le agrada a Dios, no hacer lo que a usted y a mí nos agrada y creemos que le agradamos a Dios porque estamos haciendo bien y creemos que estamos agradándole a Dios cuando no nos damos cuenta que nos estamos desagradando a nosotros mismos. Jesús no le preocupaba agradarse a él mismo, él le preocupaba agradarle más que todo era el Padre. No le preocupaba agradarle a la multitud ni a los discípulos, inclusive ni a sus hermanos ni a su mamá, a María. Le preocupaba más agradarle al Padre, por eso siempre buscaba cómo tener esa comunión con él. Por eso siempre encontramos en la palabra que él se apartaba a orar, a hablar al Padre. Dice: hablándole estas cosas, muchos creyeron en él. Los que ya venían, que tenían que el Señor los había puesto en el camino de Jesús, pero que ya habían sido dispuestos por el Padre. Pero dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuánto nos cuesta a usted y a mí permanecer en la palabra de Dios? Algunos pueden decir: pero yo conozco la palabra, pero yo he leído la palabra, pero yo oro y le pido al Señor que me dé la palabra. Y muchos dicen: Dios me dio una palabra. Sí, pero ¿será que sí permanecemos en la palabra? ¿O solamente lo utilizamos en lugares, horas, momentos, sitios estratégicos y hablamos la palabra y creemos que realmente Dios está ahí? Pero no, esta es el Dios de oportunidad. Una oportunidad en la cual Dios me va a respaldar, Dios me va a guiar, Dios me va a ayudar en esta situación. Pero realmente no estamos sumergidos en la palabra de él. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Pero por qué? Si permaneciéremos en la palabra del Señor. Dice: por eso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? Pues la verdad es Jesucristo, que él es el camino, la verdad y la vida. Que nadie va al Padre sino es a través de él, a través de Jesucristo. Y esa verdad es la que usted y yo debemos conocer, pero también andar en esa verdad. Por eso el tema es conociendo la verdad. Pero cuando usted y yo conocemos la verdad, es caminar, vivir, actuar, estar en la verdad. Si usted y yo conocemos la verdad pero no andamos en la verdad, o sea, no somos verdaderamente discípulos de Cristo Jesús, sino somos realmente conocedores pero no hacedores, y hacemos lo que nos agrada. Por eso a veces creemos que estamos siendo libres pero no somos libres, ya que lo más seguro es que alguno diga que sí. Sin embargo, aquí no hablamos de esclavitud externa, sino una interna. Esa esclavitud quizás usted esté tras las rejas, pero atado con grillos, en cadenas, su alma, su mente, su corazón, sus deseos. Su mente está atada en cosas del pasado, en la
la soberbia, en el orgullo, de pronto en la falta de perdón, y cree que es libre porque claro, yo no estoy detrás de unas rejas, no soy esclavo, pero ¿cómo está su alma? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su mente? Todavía sigue siendo esclavo, ¿cierto? Entonces realmente no ha conocido la verdad. Y si la ha conocido, no la ha aplicado a su vida, no la ejerce, ya que otros quizá consideren al creyente fiel, pero en realidad también padecen de ansiedad, de temor y de conflictos internos. Y esa paz y el gozo del Espíritu de Dios no está en esa persona. ¿Por qué no está? Porque es que yo no quiero ir a esa reunión, porque no quiero encontrarme con esa persona, y es que donde la vea, mejor dicho, me hierve la sangre. Oiga, tremendo. Dice que conoce de Cristo, pero no ha muerto a ese sentimiento, ese deseo. Ni siquiera ha orado ni ha ayunado para pedirle al Señor sanar esa herida y poder perdonar a esa persona. Y conocemos la verdad, ¿cierto? Y creemos que andamos y vivimos en la verdad cuando realmente no lo estamos. No lo estamos porque andamos en nuestros propios deseos y pensamientos. Y no hay esa paz, no hay esa seguridad, esa confianza. Pero precisamente ¿por qué? Porque andamos en nuestros propios pensamientos, andamos en nuestros propios deseos. Por eso ahí lo dijo en el Juan 8:32. Dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero la esperanza es en el Señor Jesús, en el cual conocemos la verdad. Cristo tiene poder para romper las cadenas que intentan mantenernos cautivos, atados, alejados del Señor, y atados porque muchas veces no hemos entendido que debemos cambiar nuestra manera de pensar y hablar y actuar, pero solamente lo podemos hacer a la luz de las Escrituras. Por eso el mismo Señor lo dijo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es que solamente podemos llegar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que hay más de un camino. Muchos dicen: hay más de un camino para ir al cielo. Mentira. Porque aquí el mismo Señor Jesús lo confirmó y lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nada que hay varios caminos, nada que todos los caminos llevan a Dios. Mentiras, si a usted le han dicho eso, es mentiras. Aquí el Señor Jesús lo confirma. Por eso el tema es conociendo la verdad. Él dijo: yo soy el camino. El único camino para llegar al Padre, a Jesucristo, el único camino para llegar a la eternidad es Jesucristo. No hay otro camino si nos han enseñado esas cosas. Muchos creen que por obras ya somos salvos, que por obras ya podemos llegar al cielo, que por obras podemos llegar a la eternidad con Cristo Jesús. No, las obras sí dijo el Señor que tenemos que hacer buenas obras, ¿cierto? Pero no quiere decir que por obras seamos salvos. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, usted y yo somos salvos es por fe, no por las obras. Pero le digo, la verdad es que las obras sí las debemos hacer, que lo mismo que hizo el Señor, buenas obras. Claro, Él hizo buenas obras, pero usted y yo debemos hacer también buenas obras, pero no también basándonos en que nuestro buen desempeño, es que yo soy buen empleado, yo soy buen papá, yo soy buena mamá, entonces yo creo que por eso ya soy salvo, ya tengo entrada al reino. No, es un requisito en que usted y yo sí debemos estar y ser personas de bien, porque la palabra de Dios nos lo enseña. El mismo Señor Jesucristo obra y lo enseña. Por eso mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, prácticamente el Señor murió a pesar de que usted y yo somos infieles. Él fue fiel. Fue fiel, murió por nuestros errores, pecados y equivocaciones, pero no es para basarnos en nuestro buen desempeño, ya que como pecadores Él nos salvó. No lo merecíamos, pero lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Pero ese amor en el cual usted y yo debemos entender que el Señor nos hizo libres, pero también en el cual debemos andar en esa libertad de la cual el Señor nos está pidiendo, en que usted y yo andemos acorde a la palabra. Por eso mire que todo el mundo irá al cielo, dicen algunos, porque Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero también Dios mira cómo usted y yo estamos actuando. Si realmente reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero también si reconocemos que estamos y andamos en la verdad, que la verdad es Jesucristo. Por eso mire lo que dice Juan 3:36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, quien no cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice que ya la ira de Dios está sobre esa persona, porque no cree que Él sea el Hijo de Dios. Por eso algunos creen que irán al cielo así tan fácilmente. Si no creen en Jesús, no irán al cielo, lo dijo Jesús. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo, porque muchos creen que realmente tendrán vivir en el cielo, estar en el cielo, pero si no creen en Jesús, no estarán. Por eso podemos ser salvos, pero también la persona puede llegar a perderse. Sí, puede llegar a perderse, porque el mismo Señor lo dijo en la palabra. Miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, si usted y yo no creemos en Jesús, no tendremos vida eterna, porque dice el que cree en el unigénito, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, para que ninguno se pierda, pero para que tengan vida eterna. Si creemos en Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Ya no somos esclavos, porque hay muchos que son esclavos de sus propias acciones. Pero el Señor viene a darnos libertad, pero también a